Vamos a estudiar la perspectiva de un espacio semiesférico. Consideramos, por ejemplo, la perspectiva de un espacio abierto que se proyecta sobre una semiesfera desde un punto de vista, de manera que está en el centro de esa semiesfera. Marcamos los ejes y ahora marcamos la circunferencia que corresponde a esa semiesfera. No tenemos aquí circunferencia suficiente, entonces hacemos aquí la ortogonal correspondiente al eje menor de la elipse y haciendo centro aquí con esta distancia hacemos un arco, obteniendo ahí ya el trozo de semiesfera. O sea, algo así. Bueno, esta semiesfera es una representación tridimensional para que nos dé una idea realmente de lo que va a aparecer ahí representado. Vamos a marcar bien el contorno. Ahora marcamos también la sección por un plano horizontal. Eso quiere decir que si aquí, por ejemplo, está el polo, entonces será una forma elíptica que hace esto. Entra ahí tangente. O sea que aquí estaría el punto de vista V y aquí estaría la intersección con un plano horizontal. Mientras que si representamos el plano vertical, vendrá por aquí y caerá hasta aquí abajo. O sea que en realidad esos serían los dos planos. Imaginamos como una cúpula esférica donde efectivamente tenemos aquí una sección de un plano y de otro que produce esas dos circunferencias en perspectiva. Bueno, pues si representamos esto, vamos a representar una planta y un alzado de este objeto. Entonces hacemos dos líneas de referencia y vamos a representar nuestro espacio semiesférico. Por ejemplo, si mantenemos aquí, vamos a coger esta semiesfera. Entonces cogemos aquí la proyección en alzado y aquí en ese alzado que se va a convertir mismo ya en la perspectiva, y aquí la semiesfera, que es una semicircunferencia vista desde arriba. Mientras que en el perfil vamos a hacer aquí, por ejemplo, el perfil de este lado. Pues si proyectamos, tenemos aquí ahora a la misma altura y también proyectando este punto, haciendo el giro a 90 grados y por el punto medio tenemos aquí la semiesfera. Bueno, tenemos las dos vistas y ahora se trata de representar todo lo que queda alrededor de esta semiesfera. Entonces empezamos, por ejemplo, con un embaldosado. Si tenemos un conjunto de baldosas que siguen esta dirección, sean, por ejemplo, cuadrados, entonces lógicamente a partir de este plano, lo vemos aquí en el espacio, tenemos la representación de una línea. Para hacer la perspectiva teníamos en un plano de cuadro recto, cuando queríamos representar en perspectiva una línea, por V hacíamos una paralela a esa línea teniendo su fuga. De esa manera la perspectiva de A, uniendo este punto que era su perspectiva el mismo, un punto doble, teníamos que era A', ¿no? Entonces todos los puntos, por ejemplo este punto, se obtenían en la perspectiva en la intersección de esos rayos visuales, o sea, el punto M en M', N en N', etc. Bueno, esta era la perspectiva. Lógicamente, en el momento en que hago esta línea, pues la intersección de esta línea con la semiesfera, pues será un plano que pasa por V y que corta la semiesfera según una circunferencia que pasa por estos dos puntos, y que necesariamente el punto y el final de esta recta tendrá su fuga aquí. Por lo tanto, la representación de una línea cualquiera, por ejemplo esta, pues será un plano que viene por aquí y que pasa por el centro y que pasa hasta el extremo opuesto.
con lo cual ya tendría la perspectiva de esa línea, ¿no? La perspectiva de esta línea pues será también otro plano que va hacia esa misma fuga, la de la siguiente, otro que va a la misma, y así con todas, ¿no? Ahí habría una partición, como pasa en la perspectiva de cuadro plano, ¿no? Plano y vertical, ortogonal, ¿no? O sea que sería la perspectiva de todas las líneas que son ortogonales al plano de esta circunferencia, ¿no? O sea que la siguiente pues también cortaría aquí y también pasaría por este polo. Este le llamaremos punto proyección de V ortogonal a la esfera, el polo P, por ejemplo, ¿no? Ahora si por ejemplo queremos hacer las líneas ortogonales a las anteriores, las que corresponden al suelo, pues eso lo necesitamos ver en el perfil. En el perfil tenemos los cuadriláteros. Entonces al alinear con V en el perfil, pues tenemos que esto corta según esta línea. Esto corta según esta línea. Corta según esta línea. Pero en realidad esta circunferencia, que es intersección del plano que pasa por V y proyección de esta línea, tiene el punto más alto aquí. Entonces estos son los puntos que tenemos que ir lanzando. De repente el punto este es el que corresponde al punto más bajo y tiene su fuga necesariamente. Si cojo esta línea, por ejemplo, vamos a centrarnos en una, pasa por V, o sea que es un plano inclinado que pasa por V y que corta aquí, pero tendrá la fuga también sobre esta línea. Entonces este punto cae aquí y tiene la fuga sobre la línea horizontal, por lo tanto su perspectiva es una elipse que tiene ahí los extremos en este punto y en este. Al proyectar el siguiente, este por ejemplo que sea este por ejemplo que sea este, pues tendremos las siguientes líneas que son curvas elípticas también, que van hacia la misma fuga, y así con todas. Si yo hiciera una línea aquí a 45 grados, pues por V haciendo una línea a 45 grados tengo que su fuga queda aquí. Bueno, necesariamente la línea a 45 grados es la que determinan aquí la intersección de estas elipses con estas rectas, con lo cual la línea a 45 grados tendrá la fuga, como vemos, al hacer una paralela desde arriba, desde V, una paralela a esta línea, que es la diagonal de esos cuadriláteros, necesariamente cae aquí. Línea a 45 grados, o sea que al proyectar pues será una línea que tiene la fuga como vemos aquí. Eso quiere decir que la intersección de esas líneas con las elipses me determinan aquí puntos cuya fuga quedaría aquí. ¿Qué pasaría si de repente ahora aquí hay una arquitectura a cierta distancia? Pues que por ejemplo si está desde un punto hasta otro, vamos a poner estos dos puntos así, este y este. Pues lo único que tengo que hacer es alinear, imaginamos que quede aquí, alinear este punto con este. ¿Y qué me va a dar aquí? Pues dependiendo de la distancia que esté, por ejemplo si está esta distancia, pues tendré que proyectar. Aquí tengo la proyección sobre el perfil, o sea que en realidad de esta línea me está dando solo la proyección más saliente, o sea que proyecto esto, eso quiere decir que aquí debe estar ese detalle. Vamos a hacer que quede más lejos, aunque ya no se ve aquí, que quede aquí detrás, aquí. Estamos en el perfil, aquí estaría la arquitectura y esta es la parte más saliente. Entonces proyecto este punto y sé que tiene la fuga aquí y aquí, ya que en realidad una línea que es paralela a esta pues tendrá la fuga necesariamente aquí y aquí. Bueno, con lo cual ya podría decir, bueno, pues sale de este punto y va hasta ese punto, y va por aquí también, es otra curva elíptica, o sea que entra ahí perfectamente como sección elíptica, o sea que tendría esta forma más redondeada. Y por ejemplo, ¿hasta dónde llega? Pues imaginando que esta medida tenemos que cogerla aquí igual, entonces quedaría aquí detrás para la planta y llega hasta aquí. Entonces corta aquí, entonces tenemos que levantar aquí el límite para ese detalle. Y donde corte detrás también proyectamos ese punto, obteniendo también el límite
y ya tenemos ahí que no tiene que tener una altura igual a esto. O sea, de repente si es mucho más alto, pues esto será más alto también. Pero bueno, esto sería la perspectiva de un elemento frontal que llega de aquí a aquí. Si de repente ahora en ese elemento frontal tenemos, por ejemplo, esta es la casa que tenemos ahí delante, que es un prisma, y hay otra casa aquí, otro bloque saliente, entonces tenemos que ver hacia dónde van estas líneas. Ya vimos que en realidad unas líneas que vienen por aquí, necesariamente todas las que son ortogonales a este plano, pues aquí aparecen como rectas, ¿no? Entonces, si por ejemplo esta casa vamos a hacer que llegue solo hasta aquí, tenemos ahora aquí anexa otra, vamos a hacerla más alta, por ejemplo aquí, pues le pasará lo mismo, será otra elipse que tiene ahí el extremo, y vamos a hacer que esto continúe por ejemplo hasta aquí. Prolongamos esto hasta aquí y ahora hacemos la elipse a partir de ese punto, entonces que llegue por ejemplo hasta aquí. Entonces ya tenemos aquí la perspectiva del nuevo añadido. La que en realidad sería este prisma, vamos a continuarlo también por detrás hasta aquí, y ahora nos deja ver este de adelante hasta aquí por ejemplo. O sea que la clave sería simplemente saber exactamente las alturas de cada uno de estos elementos. ¿Y cómo sé la altura? Pues de repente, si aquí hay un prisma, hay que ver a qué cuadrilátero corresponde esto, ¿no? Entonces esto corresponde a esta elipse, y esta elipse en el perfil corresponde en realidad a este punto, ¿no? Entonces al proyectar tendríamos esto. Levanto por aquí esta línea con la altura, alineo, corta aquí, entonces proyecto este punto sobre el centro. A ver, teníamos este punto, correspondía a esta altura, y ahora al levantar esto corresponde a esto, proyecto sobre esto, entonces fugo hacia ahí otra elipse, y tengo entonces que ese prisma tendrá esta altura, fugando ahí líneas perfectamente verticales. Tengo ahí ya una puerta, pues lo mismo, si la coloco aquí deberá seguir la elipse que pasa por ahí a esa altura, ¿no? Por ejemplo podría ser esto. Si ahora mantenemos por ejemplo que la casa que llegó hasta aquí, pues ahora va a continuar por aquí, pues necesariamente es una línea recta. Ni que decir tiene que si girara la esfera hacia aquí, estas líneas se convertirían también en curvas. Pero si la girara hacia arriba, pues en realidad las que se convierten en curvas hacia afuera, pues sería esto, así al revés. Entonces la solución intermedia es que si proyecto el punto de vista sobre esta dirección, pues necesariamente todas las ortogonales a este plano siempre van a resultar líneas perfectamente rectas. Con lo cual ahí tendría, si por ejemplo esto continúa por detrás, lo puedo parar por ejemplo aquí. Bueno, así podríamos, ¿cómo sé exactamente dónde corresponde a esto? Pues en realidad esto, al bajarlo por aquí, tiene aquí la proyección sobre la semiesfera, entonces eso quiere decir que en realidad el final de esa casa va a seguir por aquí esta dirección, y la altura a la que está corresponde a este punto, o sea, corresponde a este punto, o sea que esta sería la distancia. Tengo que coger aquí la distancia, traerla por aquí, traigo por aquí esa distancia, y donde corte aquí sé que en realidad el prisma este que cae aquí, su proyección tiene aquí en realidad la representación, o sea que sería esto. Porque si yo tengo aquí este trozo de casa o de lo que sea, al alinear con V me corta aquí, o sea, visto desde arriba me corta según esta línea, y esta línea tiene la parte más saliente por aquí. Entonces ya sé que sigue esta dirección, o sea, corta la semiesfera según esta curva, la proyecto aquí. Ahora si por ejemplo aquí hubiera líneas verticales, todas las líneas verticales fugarían a los extremos de la esfera. Eso quiere decir que por ejemplo aquí habría esta línea. Aquí apenas se notaría la curvatura, aquí también tendría que aparecer algo curvo, y aquí
aquí también estas no serían verticales, sino que son líneas que vienen por aquí. Estas tendrían que ser curvas todas, igual que esta es curva también. Son trozos de elipse siempre. Entonces decíamos por aquí, marcamos la curva. Pero decíamos que aquí vamos a marcar líneas que iban hacia esa fuga. Irían todas hacia esa fuga y son curvas elípticas, mientras que aquí pues también son curvas elípticas que van hacia aquí, cada vez más rectas. Pues ahí tendríamos, por ejemplo, mientras que estas sí que serían líneas rectas, como estas que vienen por aquí. Bueno, esto sería curva porque en realidad si yo proyecto esta esquina de la casa, al proyectarla aquí, se me transforma en esta curva. Entonces al proyectar esta curva sobre este plano, pues aquí sale una curva que vista desde aquí, pues tiene estos dos puntos y otro más saliente, ¿no? Bueno, y decíamos también que si de repente en el perfil estaba aquí la línea, al alinear este punto con este, teníamos la referencia del punto más saliente aquí, pero este punto de aquí corresponde en realidad a este punto y es la proyección de esa línea sobre la esfera, que sería aquí un trozo de elipse, o sea que sería este punto.